Desde antiguas ciudades ocultas bajo densas selvas hasta misteriosas culturas que desaparecieron sin dejar rastros, estas civilizaciones despiertan nuestra imaginación y nos confrontan con preguntas inquietantes. ¿Qué llevó a su caída? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender de ellas? En este viaje exploraremos algunas de las civilizaciones más enigmáticas que el mundo ha conocido. Seremos testigos de su auge, su caída y las huellas que, aunque borrosas, aún podemos encontrar, porque al final su historia es también nuestra historia. Hace más de 3000 años, el mundo mediterráneo fue testigo de un cataclismo que cambió para siempre la historia, el colapso de la Edad de Bronce. Este periodo, que abarcó desde el año 1200 hasta el 1150 a.C., marcó el fin de algunas de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad. Las ciudades de Micenas y el imperio hitita, que habían prosperado durante siglos, fueron destruidas o abandonadas en un corto periodo. ¿Qué pudo haber causado un desastre de tal magnitud? Los historiadores sugieren múltiples causas. Cambios climáticos severos, como sequías prolongadas, que afectaron la agricultura y causaron hambrunas. Estas crisis internas se vieron agravadas por invasiones externas lideradas por los misteriosos pueblos del mar, un grupo de invasores navales cuya identidad sigue siendo un enigma. Es irónico que el progreso tecnológico que definió la Edad de Bronce también pudiera haber contribuido a su caída. Pero el colapso de la Edad de Bronce sigue siendo un recordatorio de cómo incluso las sociedades más avanzadas pueden ser llevadas al borde del abismo. En las aguas cristalinas del mar Egeo surgió una de las civilizaciones más fascinantes de la antigüedad, los minoicos. Este pueblo, que habitó la isla de Creta hace más de 4000 años, construyó una sociedad próspera y pacífica, conectada por rutas comerciales que alcanzaban Egipto, Mesopotamia y más allá. Su mayor logro, el Palacio de Nosos, no era solo un centro político, sino un símbolo de su dominio arquitectónico. Los frescos que adornan sus paredes narran historias de toros, juegos acrobáticos y laberintos, imágenes que parecen haber inspirado los mitos del Minotauro y el rey Minos. La historia de los minoicos permaneció oculta durante siglos, cubierta por las capas del tiempo, hasta que el arqueólogo británico Arthur Evans desenterró su legado a principios del siglo XX. Fascinado por la mitología griega, Evans comenzó a excavar en Creta en 1900 y descubrió el impresionante Palacio de Nosos. Fue él quien dio a esta civilización el nombre de Minoica, en honor al legendario rey Minos, vinculado a los mitos del laberinto y el Minotauro. Los hallazgos de Evans no solo revelaron una sociedad avanzada, sino que también cambiaron nuestra comprensión de las primeras civilizaciones europeas. Los minoicos no solo eran constructores hábiles, sino también navegantes extraordinarios. Su dominio del comercio marítimo les permitió prosperar, intercambiando cerámicas, aceites y textiles por metales preciosos y tecnologías de otras civilizaciones. Sin embargo, uno de los mayores misterios de esta cultura es su escritura, el lineal A, que sigue sin descifrarse. Sin un acceso claro a sus textos, gran parte de su vida cotidiana, creencias religiosas y estructura política permanecen en la penumbra. La caída de los minoicos fue tan dramática como su auge. Una serie de desastres naturales, incluida la erupción volcánica en la isla de Tera, actual Santorini, devastó sus ciudades y debilitó su sociedad. Finalmente, fueron conquistados y asimilados por los micénicos, dejando un legado que persiste en la mitología y la arqueología. Su historia nos recuerda cómo incluso las civilizaciones más avanzadas no están exentas de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Hoy, los ecos de los minoicos resuenan en nuestras ideas de armonía entre la naturaleza y la arquitectura, así como en los mitos que forman parte del imaginario colectivo. Al contemplar sus ruinas, no solo vemos los restos de una civilización, sino un testimonio de la resiliencia humana frente al cambio. La labor de Arthur Evans, al sacar a la luz su historia, nos permite conectar con esta fascinante cultura que marcó profundamente los inicios de la civilización europea.
Entre los acontecimientos más desconcertantes del colapso de la Edad de Bronce destaca la aparición de los pueblos del mar, un grupo de invasores navales cuya identidad sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia antigua. Estos pueblos, descritos como una confederación de tribus guerreras, se desplazaron por el Mediterráneo oriental entre 1276 y 1178 a.C., sembrando caos y destrucción en su camino. Atacaron con ferocidad imperios establecidos como Egipto y los hititas, dejando tras de sí un rastro de ciudades arrasadas y civilizaciones debilitadas. La mayor parte de la información sobre los pueblos del mar proviene de las inscripciones egipcias, en particular las de Ramsés III, quien los enfrentó durante su reinado. En el templo de Medinet Habu, las representaciones los describen como invasores provenientes del mar, con sus barcos y armaduras claramente diferenciados de los ejércitos tradicionales. Ramsés III los llamó las gentes que vinieron de las islas, un indicio de que su origen estaba en algún lugar del Mediterráneo. Curiosamente, fue el egiptólogo francés Gaston Maspero, en 1881, quien acuñó el término «pueblos del mar» para referirse a estos grupos invasores. Los pueblos del mar no solo atacaban, sino que lo hacían con una organización formidable. Sus flotas eran eficaces y sus ejércitos incluían mujeres y niños, lo que sugiere que estas invasiones no eran solo actos de saqueo, sino migraciones completas en busca de tierras para asentarse. Entre los nombres de los grupos que formaban esta confederación se encuentran los Peleset, posiblemente los filisteos bíblicos, los Sherden, los Shekelesh, los Danien y los Luca. Cada uno de estos grupos parece haber tenido sus propias características, vestimentas y armas, pero actuaban de manera coordinada, lo que los hacía aún más peligrosos. El impacto de los pueblos del mar fue devastador. Contribuyeron al colapso de la Edad de Bronce, ya que sus incursiones destruyeron redes comerciales y debilitaron civilizaciones como los hititas, el reino de Chipre y otras ciudades costeras del Mediterráneo. Incluso Egipto, bajo el mando de Ramsés III, logró contenerlos, pero a un alto costo. Las inscripciones sugieren que muchos de los capturados en estas guerras fueron esclavizados o incorporados al ejército egipcio, mientras que otros se integraron en las culturas locales, dejando un legado que aún persiste en las regiones donde se establecieron. El mayor misterio en torno a los pueblos del mar es su origen. A pesar de las teorías que los vinculan con Grecia, Sicilia, Sardenia o incluso el norte de África, no hay consenso. Su repentina aparición y su capacidad de causar estragos a gran escala han llevado a algunos a especular que estaban huyendo de catástrofes en sus propias tierras, como guerras internas, sequías o erupciones volcánicas. El estudio de los pueblos del mar no solo revela un capítulo fascinante y caótico de la historia antigua, sino que también nos enseña cómo los movimientos migratorios y las crisis pueden cambiar radicalmente el curso de las civilizaciones. Aunque su identidad sigue envuelta en el misterio, su legado está claro. Fueron un factor decisivo en la reconfiguración del mundo mediterráneo, marcando el final de una era y el inicio de otra. Para conocer más detalles sobre los pueblos del mar, ya hemos hecho un vídeo íntegramente dedicado a ellos, así que después de este vídeo que estás viendo, consulta la descripción. En las verdes y brumosas llanuras de Inglaterra se alza uno de los monumentos más enigmáticos del mundo, Stonehenge. Este círculo de piedras colosales, alineado con precisión con los solsticios de verano e invierno, ha sido testigo de más de 4.000 años de historia. Sin embargo, el verdadero misterio de Stonehenge no radica solo en su antigüedad, sino en el propósito para el cual fue construido y en cómo sus constructores lograron erigir semejante maravilla con las herramientas y tecnologías de la época. Stonehenge es solo una pieza de un paisaje ritual mucho más grande. Junto a él, otros sitios neolíticos, como el Círculo de Brodgar en Escocia y el complejo ceremonial de Avebury, sugieren que los pueblos prehistóricos de las Islas Británicas compartían una visión espiritual profunda que conectaba el cielo y la tierra. Las investigaciones arqueológicas han revelado que las piedras de Stonehenge no fueron extraídas de la zona inmediata, sino que algunas, conocidas como Blue Stones,
provinieron de Gales, a más de 240 kilómetros de distancia. Esto plantea preguntas intrigantes. ¿Cómo transportaron estas piedras de varias toneladas? ¿Qué significaban para ellos? El propósito de Stonehenge sigue siendo objeto de debate. Algunas teorías sugieren que era un observatorio astronómico utilizado para marcar los ciclos del Sol y predecir eventos estacionales importantes, como las cosechas. Otras especulaciones indican que podría haber sido un centro ritual donde se llevaban a cabo ceremonias religiosas y sociales. También se ha propuesto que era un lugar de sanación, un santuario donde las personas acudían en busca de cura para enfermedades, basándose en la ubicación de tumbas cercanas que contienen restos con signos de enfermedades crónicas. Más allá de su propósito funcional, Stonehenge refleja una sociedad organizada, capaz de coordinar grandes proyectos y movilizar recursos. Sus constructores no disponían de escritura, pero sus habilidades para trabajar la piedra, su conocimiento del entorno y su sentido de comunidad eran impresionantes. La construcción de Stonehenge habría requerido una planificación meticulosa, así como la participación de cientos o incluso miles de personas para cortar, transportar y erigir las piedras. Aunque Stonehenge es el monumento más famoso, no es único. Otras estructuras como el Círculo de Brodgar en las Islas Orcadas y el asentamiento de Skara Brae, también en Escocia, muestran que los pueblos neolíticos compartían una conexión espiritual con la naturaleza y los cielos. Skara Brae, un asentamiento de piedra maravillosamente conservado, revela cómo vivían estas comunidades, con casas circulares, herramientas de hueso y piedra y un profundo respeto por su entorno. El declive de los constructores de Stonehenge coincide con la llegada de nuevas culturas durante la Edad de Bronce que introdujeron herramientas de metal y nuevas prácticas sociales y económicas. Sin embargo, el impacto de estos constructores persiste. Stonehenge sigue siendo un símbolo de la conexión entre la humanidad y el cosmos, un lugar donde las personas de todo el mundo acuden cada año para celebrar los solsticios, como lo hicieron sus antiguos creadores. Oculto durante milenios bajo las áridas colinas del sudeste de Turquía, Göbekli Tepe es un sitio arqueológico que desafía todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la civilización. Descubierto en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, este complejo monumental, datado en unos 12.000 años de antigüedad, es considerado el templo más antiguo conocido en el mundo. Göbekli Tepe no solo cambia nuestra comprensión de la prehistoria, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre las primeras sociedades humanas. Lo que hace a Göbekli Tepe único es que fue construido antes del surgimiento de la agricultura y las ciudades. Hasta su descubrimiento, los arqueólogos pensaban que las sociedades complejas solo podían desarrollarse después de que los humanos comenzaran a cultivar y a vivir en comunidades sedentarias. Sin embargo, este sitio demuestra lo contrario. Fue creado por grupos de cazadores-recolectores, quienes debieron coordinar grandes esfuerzos colectivos para tallar y erigir enormes pilares de piedra caliza. Estos pilares, algunos de los cuales alcanzan los 6 metros de altura y pesan más de 20 toneladas, están dispuestos en círculos y adornados con intrincados grabados de animales: leones, jabalíes, serpientes y aves. Estas representaciones no son meramente decorativas, parecen estar imbuidas de significados simbólicos, reflejando una cosmovisión rica y compleja. Algunos investigadores sugieren que estas imágenes podrían estar relacionadas con rituales religiosos, tal vez conectados con la caza, la fertilidad o el más allá. Göbekli Tepe parece haber sido un centro ceremonial, un lugar de reunión donde los antiguos grupos humanos se congregaban para llevar a cabo rituales y festividades. Su construcción habría requerido una planificación minuciosa, la movilización de cientos de personas y una sofisticada comprensión de la ingeniería. Aunque no se han encontrado signos de asentamientos permanentes en el sitio, las evidencias sugieren que este lugar era sagrado, un punto de referencia espiritual que unía a las comunidades dispersas. El descubrimiento cambió nuestra percepción del papel de la religión en la historia humana.
Antes se pensaba que la agricultura había sido el motor principal para la construcción de templos y estructuras monumentales. Sin embargo, Göbekli Tepe sugiere que pudo haber sido al revés. El deseo de construir un lugar sagrado y llevar a cabo rituales colectivos pudo haber impulsado a las personas a organizarse y desarrollar las primeras formas de agricultura y sedentarismo. El declive también es enigmático. En algún momento, alrededor del 8000 a.C., el sitio fue deliberadamente enterrado por sus propios constructores. Esta acción no parece haber sido motivada por un desastre natural o un ataque, sino que probablemente tenía un significado simbólico. El entierro preservó las estructuras de manera sorprendente, permitiendo que, miles de años después, nos maravilláramos ante su complejidad. Hoy, Göbekli Tepe sigue siendo objeto de estudio y debate. Cada año nuevas excavaciones revelan detalles que profundizan nuestro entendimiento de este extraordinario sitio. En el corazón de lo que hoy conocemos como México, los toltecas construyeron una de las civilizaciones más influyentes y misteriosas de la Mesoamérica precolombina. Desde aproximadamente el año 950 hasta 1168 d.C., dominaron vastas regiones, dejando un legado cultural y arquitectónico que más tarde sería adoptado y glorificado por los aztecas. Los toltecas, aunque menos conocidos que los mayas o los aztecas, representan una de las piedras angulares de la historia mesoamericana. El centro de su civilización fue Tula, o Tolan-Xicocotitlán, una ciudad que se convirtió en un modelo de urbanismo y un importante punto de referencia cultural. Tula albergaba imponentes pirámides y estructuras decoradas con bajorrelieves de animales y guerreros, símbolos de poder y espiritualidad. Las figuras más icónicas de Tula son los atlantes, enormes columnas talladas en forma de guerreros que alguna vez sostenían los techos de los templos. Estas estatuas de más de 4 metros de altura son una demostración de la habilidad artística y arquitectónica de los toltecas. La influencia tolteca no se limitó a la arquitectura. Uno de sus legados más importantes fue la figura de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, una deidad que representaba la dualidad entre lo terrenal y lo celestial. Según la tradición tolteca, Quetzalcóatl era tanto un dios como un líder cultural, asociado con la civilización y la paz. Los relatos sobre este dios líder influyeron profundamente en los aztecas, quienes más tarde incorporaron a Quetzalcóatl como una de sus principales deidades. Incluso los colonizadores españoles, al escuchar las leyendas sobre Quetzalcóatl, confundieron su mito con la llegada de Hernán Cortés, interpretando su retorno como una profecía cumplida. El arte tolteca también fue notable. Además de las esculturas monumentales, se han encontrado cerámicas finamente decoradas y grabados que representan tanto animales como figuras mitológicas. Su habilidad para trabajar la piedra y la cerámica no solo refleja una estética refinada, sino también una comprensión simbólica de su entorno natural y espiritual. Sin embargo, el declive de los toltecas sigue siendo un misterio. Los historiadores sugieren que una combinación de factores, incluidos conflictos internos, presiones externas de otros pueblos y cambios climáticos, llevaron al colapso de su civilización. Cuando los españoles llegaron a América, Tula ya había caído hacía siglos, y su gloria era solo un recuerdo preservado en las tradiciones aztecas. Para los aztecas, los toltecas representaban la cúspide de la civilización. Los consideraban sus predecesores y un modelo de lo que debería ser una sociedad ideal. Aunque su tiempo terminó, el impacto de los toltecas sigue siendo visible en la cultura mexicana. La idea de Quetzalcóatl como un dios benevolente y civilizador perdura como un símbolo de sabiduría y equilibrio. Los vestigios de Tula nos permiten vislumbrar una sociedad que combinaba poder militar, avances artísticos y una profunda conexión espiritual. En el árido y desafiante suroeste de los Estados Unidos, los pueblos ancestrales, también conocidos como los Anasazi, construyeron una de las civilizaciones más intrigantes y avanzadas de América del Norte. Entre los años 900 y 1300 después de Cristo, florecieron en regiones que hoy abarcan partes de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, creando impresionantes complejos arquitectónicos como los que se encuentran en Chaco Canyon.
A pesar de las duras condiciones climáticas, estos pueblos demostraron una habilidad extraordinaria para prosperar en un entorno extremo. Chaco Canyon, ubicado en el actual estado de Nuevo México, fue el centro cultural y ceremonial más importante de los pueblos ancestrales. Este complejo, compuesto por edificios de varios pisos construidos con piedra y adobe, incluye estructuras monumentales como Pueblo Bonito, un edificio semicircular con más de 600 habitaciones y varias quivas ceremoniales subterráneas. Estas quivas, con techos sostenidos por vigas de madera cuidadosamente talladas, eran el corazón espiritual de la comunidad, utilizadas para rituales religiosos y reuniones sociales. Lo que hace a Chaco Canyon aún más fascinante es su diseño arquitectónico, que refleja un profundo conocimiento de astronomía. Muchas de sus estructuras están alineadas con precisión para marcar los solsticios y equinoccios, demostrando que los pueblos ancestrales estudiaban los movimientos celestes y los integraban en su vida cotidiana. Este conocimiento probablemente tenía un significado tanto práctico como espiritual, ayudándoles a planificar las cosechas y los eventos ceremoniales. Además de su destreza arquitectónica, los pueblos ancestrales eran expertos en la gestión de recursos en un entorno donde el agua era escasa. Construyeron canales, represas y sistemas de almacenamiento de agua para garantizar el acceso constante al líquido vital. Estas innovaciones permitieron que sus comunidades prosperaran durante siglos, desafiando las dificultades del desierto. También establecieron una red de carreteras que conectaba Chaco Canyon con otras comunidades, facilitando el comercio de bienes como turquesa, cerámica y alimentos. Sin embargo, el declive de los pueblos ancestrales sigue siendo un misterio. Alrededor del año 1300, muchas de sus ciudades y asentamientos fueron abandonados. Los estudiosos sugieren que una combinación de factores contribuyó a su desaparición, incluidos períodos prolongados de sequía, tensiones sociales y cambios en las rutas comerciales. Algunos de sus descendientes directos, como los pueblos Hopi, Zuni y otras comunidades indígenas del suroeste, aún conservan tradiciones y leyendas que conectan sus vidas modernas con el legado de los pueblos ancestrales. En el corazón de África Occidental, entre los actuales territorios de Nigeria, Níger y Benín, floreció una civilización enigmática y fascinante conocida como la cultura Nok. Surgida hace más de 4000 años y alcanzando su apogeo entre 1000 a.C. y 200 después de Cristo, la cultura Nok es famosa por sus exquisitas esculturas de terracota, que no solo representan un logro artístico notable, sino también el único rastro tangible de una sociedad que dejó muy pocos vestigios de su existencia. Las figuras de terracota Nok son impresionantes tanto por su detalle como por su variedad. Representan principalmente figuras humanas, a menudo estilizadas, con cabezas grandes, ojos en forma de almendra y bocas abiertas que parecen transmitir emociones. Estas esculturas también incluyen representaciones de animales, posiblemente relacionados con su vida cotidiana o sus creencias espirituales. A pesar de que no se han encontrado registros escritos, estas figuras sugieren una sociedad compleja con jerarquías sociales y rituales religiosos. La terracota Nok, descubierta por primera vez en los años 1920, fue redescubierta formalmente en la década de 1940 durante excavaciones dirigidas por el arqueólogo británico Bernard Fagg. Su trabajo reveló que estas esculturas, algunas de las cuales datan de 1500 a.C., son las más antiguas de su tipo encontradas al sur del Sahara. Estas piezas han sido fundamentales para entender no solo el arte, sino también la organización social de la cultura Nok. Uno de los aspectos más intrigantes de la cultura Nok es su conexión con la metalurgia temprana. Existen evidencias de que los Nok eran algunos de los primeros pueblos de África Occidental en trabajar el hierro, desarrollando herramientas y armas que habrían transformado su economía y sociedad. Aunque no se han encontrado grandes asentamientos Nok, se cree que vivían en comunidades dispersas, probablemente agrícolas, que combinaban la caza y la recolección con la producción de alimentos. Sin embargo, al igual que muchas civilizaciones antiguas, el colapso de la cultura Nok es un misterio. Alrededor del año 200 después de Cristo, dejaron de producir esculturas y no hay registros de su existencia posterior.
Algunas teorías sugieren que la erosión del suelo, los cambios climáticos o incluso conflictos con otras culturas pudieron haber llevado a su declive. A pesar de su desaparición, su legado persiste en las tradiciones artísticas de las comunidades africanas que les sucedieron. Un aspecto fascinante de la cultura Nok es la influencia que parece haber tenido en las civilizaciones posteriores de África Occidental, como el Reino de Ifé y el Imperio de Benín, famosos también por su producción artística en bronce y terracota. Aunque no se ha establecido una conexión directa, los estilos y técnicas de estas culturas reflejan la posibilidad de una herencia compartida. Hoy, las esculturas Nok se encuentran en museos de todo el mundo, aunque muchas de ellas fueron saqueadas durante la época colonial. Estos artefactos no solo son valiosos por su belleza, sino también porque son una ventana al pasado de una de las civilizaciones más misteriosas de África. En las figuras de terracota Nok vemos algo más que arte. Encontramos pistas sobre cómo vivieron, qué valoraban y cómo se relacionaban con el mundo que los rodeaba. En las lejanas islas del Japón, mucho antes de los samuráis y los emperadores, floreció una de las culturas más antiguas y duraderas de la humanidad, los Jomon. Este pueblo prehistórico habitó el archipiélago japonés durante más de 10.000 años, desde aproximadamente el 14.000 a.C. hasta el 300 a.C., dejando un legado que aún resuena en la identidad cultural japonesa. Su nombre, Jomon, que significa marca de cuerda, proviene de los patrones decorativos que adornan su cerámica, considerada una de las más antiguas del mundo. La cerámica Jomon es una obra maestra de la prehistoria. A diferencia de otros pueblos antiguos, los Jomon no usaban el torno para crear sus vasijas, sino que moldeaban el barro a mano, añadiendo intrincados diseños con cuerdas y herramientas simples. Estas vasijas no eran meros objetos utilitarios. Muchas parecen haber tenido fines rituales, lo que refleja una profunda conexión espiritual con su entorno. Además de la cerámica, los Jomon crearon herramientas de piedra y hueso, mostrando una notable habilidad para adaptarse a su entorno. Los asentamientos Jomon, como el Sanai Maruyama, ofrecen una visión fascinante de su vida cotidiana. Este sitio arqueológico, ubicado en la región de Tohoku, revela un complejo sistema de organización social. Los Jomon vivían en casas semisubterráneas construidas con madera y tierra, adaptadas para resistir los duros inviernos japoneses. También se dedicaban a una economía mixta que combinaba la caza, la pesca y la recolección con el cultivo rudimentario de plantas, lo que les permitió establecer comunidades estables. Uno de los aspectos más intrigantes de la cultura Jomon son los dogu, pequeñas figuras de arcilla con formas humanas y animales. Estas esculturas, de apariencia estilizada y enigmática, probablemente tenían un propósito ritual. Algunos investigadores creen que los dogu representaban figuras protectoras o eran utilizados en ceremonias para pedir salud y fertilidad. Otros sugieren que estas figuras eran símbolos de conexión espiritual con los antepasados o con fuerzas sobrenaturales. Hasta la fecha se han encontrado miles de dogu en todo Japón, lo que subraya su importancia cultural y espiritual. El final de la era Jomon coincidió con la llegada de los Yayoi, un grupo migrante procedente del continente asiático que introdujo nuevas tecnologías agrícolas y herramientas de metal. Aunque los Jomon fueron gradualmente desplazados, su influencia perduró en la cultura japonesa. Sus prácticas espirituales y su conexión con la naturaleza dejaron una huella imborrable en las tradiciones del Shinto, la religión indígena de Japón. Hoy los sitios Jomon, como Sanai Maruyama y el Círculo de Piedras de Oyu, son reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, protegidos como un testimonio de una civilización que supo vivir en armonía con su entorno durante miles de años. ¿Qué lleva a una civilización a su fin? Aunque cada caída es única, hay patrones comunes que surgen al estudiar estos eventos. En muchos casos, el declive comienza con un exceso de confianza. Las civilizaciones avanzadas tienden a explotar sus recursos al máximo, ignorando las señales de advertencia de agotamiento. Esto ocurrió en Mesopotamia, donde la salinización de los campos agrícolas llevó a la disminución de las cosechas. Otro factor clave es la desigualdad social.
A medida que las élites acumulan riquezas, las clases trabajadoras se ven empobrecidas, lo que provoca tensiones internas. Esto fue evidente en el Imperio Romano, donde las divisiones sociales y económicas contribuyeron a su colapso. Además, las crisis externas, como las invasiones o los desastres naturales, a menudo actúan como catalizadores, acelerando el declive. Sin embargo, la psicología del declive no solo se limita a las causas externas. Muchas veces, la incapacidad de adaptarse a los cambios es lo que sella el destino de una civilización. En la Edad de Bronce, la interdependencia entre las ciudades-estado significaba que un colapso en un punto podía desestabilizar a todo el sistema. El estudio de estos patrones nos ofrece lecciones valiosas. Nos recuerda que la resiliencia, la innovación y la cohesión social son esenciales para la supervivencia a largo plazo. La historia nos muestra que las civilizaciones no caen solo por fuerzas externas, sino también por fallos internos que podrían haberse prevenido.